Sustancias psicoactivas recablean el cerebro. Mirá vos, ¿Sí? qué interesante, Ese que yo recablean te el marqué con cerebro. amarillo, bueno, eso es una evidencia. Recablean y aparte producen neurogénesis. ¿Qué significa eso? La neurogénesis hay que entenderla, no es que te multiplican neuronas, no estamos hablando de una especie como de cáncer, una cosa rara. La neurogénesis significa el origen de nuevas líneas de conexiones neuronales, porque digamos, regenera o se genera son las conexiones, las neuronas son las que tenemos. ¿Mm? El día que bueno, las neuronas no se reproducen. Por eso tenemos tantas y tantas en desuso, ¿no es cierto? Lamentablemente. Y sobre todo, bueno, no quiero decir, pero hay muchos ámbitos digamos, de la política que también las tienen un poco apagadas, pero no me quiero meter en política, así que eso lo borramos después. Pero un poco en chiste, ¿no? Aparte eso pasa en todo el mundo, no es una cuestión solamente local. Pero la cuestión concreta es la siguiente. Ese recableado nos permite, como por ejemplo, yo cito también una investigación de Norman Don y Gilda Moura, donde se hizo un mapeo topográfico cerebral sobre abducidos, un PET scan, un escaneo del cerebro. Ese escaneo del cerebro muestra áreas activas. Las áreas activas también están llenas de una determinada sustancia. Puede ser la dietiltritamina o puede ser digamos, la serotonina como precursor de bueno, las vías serotoninérgicas, que es como se produce justamente la metilación. Entonces, ¿qué pasa? Esas, vos la comparabas a un tipo común, un tipo que hace meditación, ya te digo, tiene el cerebro encendido. Ahora, comparás ese tipo que tiene el cerebro encendido con el abducido, y el abducido es un árbol de Navidad de 40 metros. Sí. Para que la gente entienda. Entonces, acá estamos hablando de un efecto físico, neurológico, psíquico, que quizás hoy yo me planteo, porque toda la gente dice, no, porque la tecnología, el cacharro de hierro, ¿viste? O de metales extraños, extraterrestres, con el ovni de Chapa y la cuestión esta de los motores y todo. Y yo veo una tecnología que es casi indistinguible de la magia, como decía Arthur Clarke. Algo que puede pasar de un plano al otro, que puede cumplir la función de onda, la función de partícula. Esto lo dice la mecánica cuántica cuando plantea la función de onda de Schrödinger, que te dice que una cosa vos elegís el momento o el otro elige el momento de cómo se presenta, como partícula o como onda. ¿Sí? Ahora, como onda, que es un espíritu que está flotando ahí, no me termina de cerrar por ahí, me termina de cerrar por una tecnología indistinguible de la magia. Cuando un implante o una cuestión que a vos te introduce es de carácter de una materia, digamos, extraña, exógena, afuera de lo que nosotros conocemos como el estado normal de la materia, y se introduce en un sujeto. Y si vos bueno, pero no lo pueden captar. Captan una función ahí, o captan algo que se enciende dentro del cerebro, suponete. Y quizás el tipo habla de un implante, ¿sí? Pero nosotros tenemos la tecnología para entender que eso sí es un implante, pero no es de carácter físico. ¿Mm? Es físico y no físico a la vez, o sea, está en un estado de indeterminación, entonces no puede ser captado por la tecnología actual. Y quizás que estos seres que nos vienen creando, orientando, no sé, digo, no, supongo, digamos, orientándonos y guiándonos hacia una forma de evolución programada, tiene su propio propósito, su propia agenda, pero lo importante es que esa agenda provoca estos efectos, que son los efectos posteriores, donde también se incluyen activaciones de ciertos circuitos que producen fenómenos paranormales. Sí, Se ve sí, en los casos de eso. las abducciones y se ve también en los casos de experiencias cercanas a la muerte y de toda experiencia cumbre, incluso de gente que muere y vuelve a la vida, entre comillas, muere 5, 6, 7 minutos, no más porque ya el cerebro si no se deteriora, y vuelve con, no todos, pero muchos vuelven con ciertas, digamos, dones, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, si esos dones son un efecto colateral del proceso o tienen alguna función específica, es relativo. Yo siempre pienso como hacen los budistas, ¿no? O, lo, o ciertos lamas budistas, lamas tibetanos, donde quiera que esté la cuestión del lamaísmo budista, o el budismo propio, ¿no? Que dice que el camino hacia lo espiritual, entrando en el ámbito de lo transpersonal,
es esa tensión plena que justamente se ve en los mapeos, y no tanto los poderes o sidis, como lo llaman ellos, que es como eso es como una especie como de desvío, que no hay que darle tanta bola a eso. Lo que hay que darle bola es estar consciente de una realidad mayor a la realidad. Y eso está en todas las tradiciones orientales. Que con la tradición occidental pasa otra cosa. Ahí hay un predominio que bien toda la tradición, o sea, yo me he criado en la fe católica, así que no estoy tirándoles, lo estoy viendo desde una perspectiva más objetiva, que es, dentro de la historia de la religión judeo-cristiana, y sobre todo la religión católica, hay una cuestión que está entremezclada entre ese mensaje que ha traído en un segundo término Jesús, y cómo fue interpretado, y cómo se ha utilizado. Y en ese sentido yo siempre recomiendo pensar un poco como piensa Foucault, ¿no? Esta cuestión del poder. Cuando se establece la cuestión hay un texto de Foucault que se llama Microfísica del Poder. Y ahí establece todas las relaciones entre el poder, la cultura, la religión, y es un fenómeno del cual se apropia no solo esto, sino los humanos también, ¿no? Porque ahí hay una cuestión que tiene que ver justamente quién maneja este evento, esto, cómo lo podemos manejar. Claro. Lo que pasa es que este tema que vos hablás es un tema que abre una caja de Pandora y ya la ciencia es difícil que pueda entender esta situación. Apenas pudo entender lo del tema de partícula y onda, que fue una cachetada para la ciencia, porque damos cuenta que la partícula tiene conciencia cuando es observada, que eso es increíble, pero ya lo que estamos hablando, ya la ciencia está a años luz de tratar de comprenderlo. Pero quería hacerte una preguntita con el tema de que, bueno, nosotros con Gustavo intercambiamos información en privado, porque, bueno, tenemos una relación buena onda, entonces él me pasa información, yo le paso, y él me pasó una información que creo que va a ser para otra entrevista, pero es muy interesante porque él lo nombra, es el mapeo cerebral. Y hay dudas, porque yo no soy profesional de la salud, pero, por ejemplo, cuando dicen un punto que cuando ellos toman el mapeo cerebral con encefalograma, ¿no? Le ponen cables en la cabeza para ver la frecuencia, los hertz en que vibra el Sí, pensamiento de las de dos la persona. maneras, de las dos maneras, Bueno, o sea, hay con una parte cables que y con dice, una máquina. sí, que le hicieron encuesta a los abducidos y que primer punto descartaron a través de un consejo de neurología que eran esquizofrénicos. Ujú. Pero también dijeron que los hercios que producen o son registrados a través del electroencefalograma de los abducidos, el mapeo cerebral, es casi idéntico a los hercios terrestres. ¿Es Ujú. verdad eso? Sí, y hay otra cosa también, que no quiero decir primero para no olvidarme. Los sujetos no han sido esquizofrénicos ni hay señas de que han estado en un estado alterado de conciencia inducido por sustancias psicoactivas, pero por una simple razón, porque como hoy yo te decía, el mecanismo de la IMAO, ¿sí? De la monoamina oxidasa, Sí. tiene un efecto inhibitorio sobre la dimetiltriptamina para que eso no quede circulando en sangre todo el tiempo. No Entonces, volvemos locos. claro, una vez que marcaron el senderito para conectar el visor, ¿sí? Y la captación, ¿sí? Como que prendes un aparato, ¿viste? Un telescopio, pum, lo enganché, un telescopio electrónico, tic, lo enganché. Te di corriente, ya está. Después vos lo podés apagar o prender. ¿Sí? Pero ya, digamos, la sustancia no está, porque ya se abrió un sendero a nivel neuronal que a vos te capacita para poder acceder a la realidad. Punto uno. Punto dos. Los 50 ciclos por segundo es similar a los 50 hercios. Y si alguien que sabe, digamos, de electricidad o electrónica compara ese ciclaje cerebral, lo puede encontrar justamente en dispositivos, ¿sí? Electromagnéticos, o sea, en electricidad, bueno, o en determinado tipo de aparatos, digamos, de alta función. Entonces, el tema, no me quiero meter en un tema de electrónica, pero los 50 ciclos por segundo son 50 hercios. Y 50 hercios aparecen en muchos temas que están vinculados con el electromagnetismo, sea de la Tierra o sea producido por el hombre, ¿sí? Y cuando me refiero a la Tierra, hay fenómenos electromagnéticos en la Tierra que tienen sus cosas también, ¿no es cierto? Como las bolas de plasma y todo lo demás, pero no me quiero meter en eso. Quiero centralizar en esto. El mapeo es el resultado, ¿sí? De una experiencia en la cual se ha activado la dimetiltriptamina. O sea que es todo lo mismo. Es un sistema. Mi opinión, ojo, es mi Sí, sí. opinión. ¿Sí? Lo importante de todos estos estudios
es que, sobre todo en el cuadro de los esquizofrénicos que estaban siendo tratados, que fueron contenidos y que fueron ayudados, en los estudios donde se involucran esquizofrénicos, en los estudios donde se involucran pacientes o sujetos para el experimento, se les explicó, hay todo un código de ética detrás, ¿no? Para que no digan Sí, después, sí, no, pues sí. están haciendo esto, pobre el paciente o pobre la persona, no, no, a ver. Los estudios que se hacen en esquizofrénicos se hacen justamente para trabajar en qué tipo de antipsicótico se adapta mejor, ¿sí? Claro, es para Qué tipo ayudarlos. o qué tipo de neuroléptico se adapta mejor. Y después también, y ahí es donde me toca mi trabajo, qué tipo de terapia es más adecuada en combinación con los fármacos, porque el psiquiatra se encarga de medicarlo, pero el psicólogo, y esto fue hasta los últimos años, porque antes el esquizofrénico se lo medicaba, se lo ataba y se lo guardaba por ahí. ¿Sí? Claro. Otro libro para reconocer, para recomendar la lectura es Vigilar y Castigar de Michel Foucault. Es un libro de filosofía. Foucault no era psicoanalista, pero habla de la locura. El concepto de la locura es un concepto muy temido, Exactamente, sí, sí. y produce mucho shock. Estas experiencias, perdón, bueno, estas ¿Qué experiencias, está pasa? a punto de estornudar, estas experiencias están diseñadas para producir un impacto ontológico. ¿Y por qué? No sabemos, pero suponemos que ese impacto ontológico produce ciertas cuestiones o ciertos cambios en la conciencia del sujeto que le son útiles a algo. ¿Sí? Quizás también a Sin duda. nosotros, pero evidentemente esto está dentro de la construcción, entre comillas, del propio hombre, ¿no? Sí. Más allá de que la teoría de la evolución puede perfectamente coexistir con unas sugerencias desde otro plano dimensional. ¿Y por qué hablo de lo hiperdimensional? Porque la física ahora está también tratando ese tema. Sí, ¿Sí? sí, sí, sin Mucho, dudas. con mucho cuidado, pero la física, cuando me refiero a la física, no me refiero a la física tradicional, me refiero a la mecánica cuántica. La mecánica cuántica, igual que las neurociencias, están muy abiertas, de hecho colaboran entre sí. A diferencia de la psicología tradicional o el psicoanálisis, ¿no? Que siempre se ha quedado con Freud y Lacan ahí y lo dejamos ahí, punto. O la Sí. psiquiatría tradicional, que también es muy, digamos, muy cerrada. Un problema de la física cuántica que no hay método científico que pueda aguantarlo, porque no existe método científico algo que es cuántico. Es un gran problema para No, no, los científicos. pero se están aplicando ahora formas de procesamiento cuántico de información que simulan muchísimo los procesos cuánticos que se producen en el cerebro. Cuando hablas de moléculas y hablas de átomos, hablas de procesos cuánticos también. Y la Claro. dimetiltriptamina es también un proceso cuántico, si Sí, lo querés. yo estoy convencido que sí, estoy convencido que sí, porque yo siempre te lo digo que desde el punto de vista de la investigación de estos fenómenos como la adopción, que es lo que más me concierne, noto y observo que el DMT es el sospechoso y es el que quizás nos abre esta realidad, que no Ujú, es una alucinación, que es abre otro campo que todavía desconocemos, pero ujú. presente quizás, como hablamos, el cerebro y la conciencia. Así que, Gustavo, yo te agradezco infinitamente esta entrevista. Estoy seguro que no va a quedar acá, porque yo les digo a la gente que él hizo un trabajo de investigación muy importante que tiene que ver con la experiencia de vida después de la vida, personas que han fallecido y han tenido experiencias, que yo no quise tocar el tema hoy, pero lo vamos a hablar en otra oportunidad, donde Ujú. también el post experiencia de lo que pasó y las similitudes de lo que estamos hablando son increíbles. Así que, Gustavo, sería bueno hablar de ese tema. Y bueno, como siempre, muchísimas gracias por esta entrevista, ¿eh? No, para mí fue un placer. Gracias a vos y bueno, a la distinguida audiencia. Te mando un inmenso abrazo. Tu libro, que ya hemos hecho otra entrevista, que dice Ayahuasca, el disco duro de los dioses. O sea, como que nosotros tenemos una especie de DMT como un USB que se engancha en una computadora y baja toda la señal. Exactamente, eso es lo que yo traté de hacer. Mira que mi libro, yo los primeros bosquejos los hago en el 2010, hace 10 años. Estaba más joven, más inmaduro quizás, pero trataba como de poder explicar a la gente, cuando todavía no había tanta moda del internet y tanto, era un tema mucho más cerrado, ¿no? Pero que yo trataba de explicar, y lo que trataba de explicar en mi libro, que es como que tú conectas como un disco duro externo con una información del universo, ¿no?
hay un escrito que decía, pues buscar James Cameron y el ayahuasca. James Cameron hace la película Avatar basado en experiencias chamánicas y ayahuasca. Entonces, ¿por qué? Porque esa conexión con el árbol, todo, tiene una similitud de lo que puede sentirse. Ahora, cuando tú ves los colores en Avatar, bueno, mucho más bonitos son los de la ayahuasca. Sí, sin dudas. Así que, Cris, bueno, creo que gracias por todo lo que nos has contado. Bueno, por supuesto, quiero que promociones tu libro. Contame cuáles son tus links y tu libro, que yo también ya lo habíamos promocionado en otras entrevistas, así que ya te conocen. Sí, o sea, mi libro, yo todavía no he armado una página web, que la voy a hacer, lo que pasa es que tengo mucha información, como te decía. Yo soy parapsicólogo de línea pragmática. ¿Qué quiere decir eso? Estudié parapsicología de la forma formal, como lo utilizó Rusia para investigar los fenómenos paranormales. Ahora hay muchos parapsicólogos que curandero, otra cosa, y lo confunden. No sé. Parapsicólogo investigativo, soy especialista en hipnosis, soy especialista en regresiones, instructor de combate, doy cursos de inteligencia y operaciones psicológicas. Son una parte de lo que yo hago. Y de mi libro, si textualmente el libro pueden buscar la página en Instagram que se llama Ayahuasca DMT33. Entonces en Instagram está linkeado, ¿no? Parte de mis fotos, porque ahí pueden ver como un recorrido de lo que yo he hecho, ¿no? Ahí está una entrevista en la revista Plataforma de España, donde se plasma mi visión del libro. Y bueno, y me pueden preguntar, ¿no? Ok. Bueno, Cris, muchísimas gracias de tu tiempo hacia nosotros. La verdad, yo estoy muy contento, tengo mucha satisfacción de tratar de comprender todo esto del DMT, tratar de discernir si es un psicoactivo alucinógeno o algo más real que la realidad. Yo estoy casi seguro que es una realidad más real que la realidad, Cris. Muchas gracias. Estoy convencido, Pablo, pero a veces es muy difícil por hacer entender eso. Y por eso digo, solo el que vive esto puede hablar. El que no lo vive, eso son teorías. Y además, el que lo vive incluso es subjetivo. Entonces, hay mucho. Bueno, Cris, gracias, querido. Gracias, muchísimas gracias. Es muy interesante ver la distribución porcentual que hay a los distintos tipos de entes. Es muy interesante. Uno podría decir, bueno, está influenciada toda esta gente por la cinematografía que existe, qué sé yo, la película ET o ve invasión extraterrestre, esto se dice mucho. Pero, escúchame, toda esa misma gente también ha visto, yo creo que la he visto 7 veces, El Señor de los Anillos, mis hijos también, Harry Potter, ¿no es cierto? Y todos esos personajes efectivamente aparecen con niveles porcentuales en las preguntas como entidades que aparecen. O sea, te aparecen elfos y te aparecen otras entidades extrañas, fantasiosas, pero ahí está la cuestión. Son menos del 5%. O sea, ¿que el DMT solamente le gusta la película Ve Invasión Extraterrestre y ET? Pregunto. Parece que los que tomaron DMT solamente vieron esas 2 películas y tampoco tuvieron otro tipo de marco cultural que los haga ver, por ejemplo, no sé, nazis que vienen a tomar tu casa o motoqueros que te atacan o cosas por el estilo. El estudio de Johns Hopkins es bastante contundente en decir que el 70% ve entidades que los clasifica como seres guía, son positivas en su mayoría, en las cuales creo que un 50% de ellos los califican, un 40 y pico por ciento los califican directamente como extraterrestres.
¿eh? Claro, es Y lo que siempre hablamos. los elfos del Señor de los Anillos se quedaron en el 5%. Sí. Claro, porque muchas de las explicaciones de por qué la gente, no en toma de DMT, sino en las aducciones o en las hipnosis, cuando se trae información y sacan que los aducidos fueron aducidos, y no saben que son aducidos porque es muy importante eso, no sé, vamos a poner el común denominador de que generalmente las personas tienen un trauma en la infancia, ¿no? Por ejemplo, puede tener el trauma con un abuelo, entonces inventa y se le aparecen seres y dice que es aducido. Como siempre hay un trauma en la infancia y lo reemplazan por el tema alienígena. Ahora, nunca se ve en casos argentinos diciendo de que hay falcon verdes o las personas de origen de color que viven en Estados Unidos tienen problemas cuando toman DMT con la esclavitud, o las personas los familiares del Titanic suenan con inundaciones, siempre son seres extraterrestres, tanto en el plano de adopción, en el plano de vigilia y en el plano de la toma de DMT. Pero no son traumas de la infancia que se ven abuelos, porque así como en la DMT ven payasos, que sabemos que es una pantalla camaleón, pasa lo mismo cuando ve un abuelo, o cuando ve una tía, cuando ve una mamá. Pero acá lo estamos hablando de inyección de toma de DMT. Es el caso similar. No hay inventos, no hay traumas, no hay memorias falsas impuestas en la hipnosis. La toma de DMT es clarísimo la estadística. En general, el trauma muchas veces queda grabado en el inconsciente de la persona que sufrió esa abducción. O sea, muchas veces generan traumas que al quedar grabados en ese inconsciente que luego está reprimido por el consciente, de ahí vienen muchas fobias o problemas graves de la psique. Ahí estaba una pregunta de Darío diciendo que raro que no se vean los grises. Bueno, justamente no se ven los grises en la toma de DMT y estas dos estadísticas, porque justamente cuando uno toma DMT o hay una experiencia con DMT, trasciende a otros planos. En cambio, el gris, el ET, que tanto le encanta a la ufología convencional, es de 3D, es físico, es tangible. Entonces no se ve en las tomas de DMT. ¿Por qué? Porque nos lleva a otros planos y a otras realidades. Yo le voy a leer acá otro caso que a mí me encanta, capaz, comparar mucho con el grandioso estudio que hizo Corrado Malanga, donde él habla de un tipo de inserción de chips a través del nervio óptico causado por unas entidades no reptilianas, sino los sauroides, una tecnología que él cree que es rudimentaria, que aplicaba a través del nervio óptico, que fue descrita en la película Fuego del Cielo por, ¿cómo se llama el que fue aducido, que vino acá a Argentina? Walton Travis. Entonces, acá les voy a leer esto que es una similitud muy importante con Corrado Malanga. Jim tenía 37 años y trabajaba como maestro. Era voluntario que no le gustaba hablar mucho de las experiencias. Durante el estudio de la tolerancia hablamos sobre la necesidad de ir más allá de los colores vivos, que él mismo reconocía que lo distraía. Le apareció tal vez detrás de los colores encontraría seres. Los animé a que intentaran comprobar si era así. Cuando se le pasó el efecto de la última dosis, dijo casi distraídamente, sin mucha emoción: fui a donde ellos, como usted me sugirió. Había investigadores clínicos que me sondeaban la mente. Me introdujeron por las pupilas una especie de cables largos y fibra óptica. En una toma de DMT hablando de fibra óptica, es increíble. La similitud con el tema de inserción de chips por el nervio óptico que va a parar al lado inverso del cerebro. Es una toma de DMT de una encuesta científica, no es un cuento, o como dice Luciano, es una lectura de crónica o una monografía de una biblioteca. Estamos hablando de unos relatos de DMT. Sí, fíjate que el acceso al nervio óptico también se menciona mucho en la bibliografía ufológica, se hace a través del hueso esfenoide. Por eso hay relatos de personas que han sido, vos sos técnico en imágenes, que el médico le ha preguntado: ¿usted ha tenido una operación en la nariz, en el hueso esfenoide? O las personas que han sido
abducidas, la casuística dice que muchos de ellos sangran mucho por la nariz a raíz de esas intervenciones. Bueno, a través del hueso efenoide aparentemente por ahí pasa el nervio óptico, que se lo utiliza, según Malanga, como un canal de comunicación, digamos. Ellos quieren llegar al cerebro a través de esto. Este rompecabezas no solamente se arma por ir a hacer investigación de campo, se hace también por hacer una investigación académica de libros de gente que en toda la historia ha trabajado la ufología, como le llaman, que va mucho más allá. Hoy creo que todos nosotros hacemos post-ufología, hacemos psicoufología y un montón de enfoques distintos de la cuestión alienígena, de entidades, de posesión y de conocernos a nosotros mismos como cuerpo, como unidad, como sistema de información que es el cuerpo humano, que todo ese complejo hace, digamos, que vos puedas llegar a tener luego un entendimiento de estas realidades, porque ya no es solamente de la realidad física de la 3D, para poder hablar del tema. Creo que todos estamos en la investigación y que no somos opinólogos, porque de última seríamos opinólogos autorizados por una experiencia pragmática, empírica y académica desde el estudio. Además, Cristian, no hay una carrera de ufología. Eso. No, pero tampoco hay una carrera de padre, y digamos, por eso, tengo muchos años de papá y de haberla remado. Básicamente soy el más neófito en esto porque no tuve ninguna experiencia extracorpórea, ni extrasensorial, ni he visto nada, pero me gusta analizar, debatir, poder interactuar con todos estos temas que son de difícil divulgación, incluso para dentro de la comunidad, ¿no? Pero si Malanga decía que esta abducción era física, porque básicamente había casos en los cuales la visita y el encuentro con estos seres era físico, porque lo sacaban de la cama, golpeaban contra el marco de una puerta, le quedaba el moretón a la persona, notaba de que había tenido un implante en la rodilla derecha, o sea, era una manipulación física. En el DMT, ¿es también físico o es solamente mental, o es solamente espiritual, o es solamente etéreo? Porque básicamente si decís que colocan algo por el efenoide y en el nervio óptico, evidentemente hay una localización de donde está el ojo, de donde está la nariz, hay una presencia por el cual interactúan con esta situación espacio que es el ojo, no es energía, básicamente. ¿Se entiende, no? O sea, ¿es físico o no es físico? Bueno, yo puedo decir que no es físico, pero como nosotros tenemos 7 cuerpos, ¿sí? Cuando uno está, y ahora estamos hablando de algo más espiritual que ufológico, cuando uno está en astral, va al astral con esta forma física, etérea, pero física. Entonces todo lo vívido parece que te lo hicieran en tu cuerpo, aunque tu cuerpo está en 3D. Esa es la parte fundamental de este estudio. Solamente el que tiene la capacidad de haber hecho, aunque sea por una vibración o por una casualidad, algún viaje astral, donde hay un desprendimiento de lo físico, sabe y comprende que todo es, si bien es de conciencia, esa conciencia todavía en el astral tiene el formato de cuerpo físico. Se ve como cuerpo físico, palpás como cuerpo físico, ¿sí? Pero es como mucho más vívido, es como tener un sentido, como los sentidos parecieran que no están usándose el sentido
los sentidos físicos, pero el sentido que uno siente justamente es muy superior, y el grado de percepción es tan preciso que sentís como que las cosas te pusieran o te tocan el hombro o te abrazan, o esa parte vívida, como puede hasta incluso ser en una pesadilla. No sé si alguno esas pesadillas que son vívidas, en el cual de golpe siente algo en ese sueño y luego está trasladado en su cuerpo físico realmente, como por ejemplo una punzada, un dolor, ¿sí? Bueno, lo vivió en conciencia, pero queda reflejado como si fuera en la memoria celular física. Es esa conexión plena que hay a nivel conciencia. Por eso muchas veces se habla de la conciencia, cuando nosotros hablamos de la conciencia, y que lo hemos hablado con Luciano, la conciencia es ese camino que conecta el cuerpo, la mente y el alma. Es ese camino. Entonces, por supuesto que esa parte, digamos, del astral permite que nosotros lo vivamos como si fuéramos nosotros mismos físicamente. Nos damos cuenta que no es físicamente porque justamente violamos las leyes físicas, donde uno puede aparecer en un lugar que no es definido, o puede desprenderse de un cuerpo, o puede volar. Son cosas que no son físicas. Ese es el momento en el cual dice, bueno, esto no es físico, pero si uno no pasara eso, pareciera que es realmente todo físico. Por eso se me ocurre, Gustavo, perdóname, Cris, se me ocurre el video de John Mack que está en YouTube disponible, ese documental que han hecho, en el que relata a una chica las visitas frecuentes que tienen de estos seres, y ella dice que cuando ella siente de que va a ser abducida, la habitación se torna de un color azul intenso. Azul. Sí, sale, o sea, esta realidad desaparece como tal, porque se atraviesan paredes, ventanas, techo, y ella siente que su cuerpo tiene otra vibración, y es la matriz de puntos que Malanga también lo comentaba, o sea, siente de que es una matriz de puntos. Ella se ve las manos y son todos átomos que están vibrando a un nivel vibracional muy superior al nuestro, que parece que fuésemos de piedra comparándolo con esta 3D, pero en ese nivel vibracional, que ella es pura energía, es una matriz de puntos luminosos, y es eso por ahí la sensación. Uno percibe como que su cuerpo, su mano, pero en realidad es una matriz de puntos vibrando a una frecuencia muy veloz, mucho más veloz que la que estamos vibrando nosotros ahora. De Jeremías, que es un colaborador de Strack. Dice así: había 4 seres bien definidos que me miraban, como si estuvieran sobre la mesa de un quirófano. Abrí los ojos para ver si eran ustedes, el médico y la enfermera, pero no lo eran. Eran seres que me habían hecho algo y ahora observaban los resultados. Su adelanto científico y tecnológico es enorme. Me miraban justo por encima de la barra de tracción que tenía frente a mí. Creo que me decían: hasta pronto, no te pierdas por aquí. Y acá habla del tema, bueno, seguimos lo mismo, ¿no? Dice: sentí como si estuviera en un laboratorio extraterrestre. No es un caso de adopción, estamos hablando de toma de MT, para que se entienda. Acostado en una cama de hospital, como esta, pero en otro lugar. Era una especie de muelle de aterrizaje, en un área recuperada donde había unos seres. Y trataba de hacerme la idea de que sucediera mientras me llevaban de un lado a otro con la cama rodante. El lugar no tenía aspecto extraterrestre, pero su aparente propósito sí daba la impresión de serlo. Era un espacio tridimensional. O sea que el tipo había tomado el LSD y pensaba que iba a haber otro tipo de bichos. Se encontró con otras cosas. Dice: activaron mis circuitos sexuales. Me llené de repente de una increíble energía orgásmica
de lo que decía Gustavo con el tema de a las 49 sale el sexo y la gran cantidad de MT. Surgió de repente un extraño gráfico, como los rayos X, en los dibujos animados, y una luz amarilla identificó que el correspondiente sistema de serie de sistemas funcionaban adecuadamente. Los seres verificaban los instrumentos con los que había pruebas. Cuando empecé a recuperarme de sus efectos, no pude evitar que me viniera a la mente la palabra extraterrestres. O sea que la toma de MT también es un problema de sexo. O sea, ¿por qué si yo tomo DMT debería ver estupideces, ojos o sistemas arquetípicos hacen el sexo con insectos y quirófanos, camillas que andan, típico de la adopción? Entonces la DMT asocia, y creemos que la DMT da esta casi evidencia de que la adopción existe, que tanto cuesta la adopción y los reptiles, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, acá les voy a hablar, acá el propio Strassman hace una analogía, o sea, nos ganó de mano, digamos. Pero bueno, es muy breve y hace una analogía con lo que él investigó y John Mack. Dice, es innegable la analogía que existe entre la descripción de John Mack sobre los raptos extraterrestres y los contactos relatados por nuestros propios voluntarios. ¿Cómo podría alguien dudar después de leer las reseñas de los dos últimos capítulos que nosotros veníamos refiriendo ahora, de la toma de MT, induce encuentros típicos con extraterrestres? Si los relatos de varios participantes en nuestra investigación se hubieran suprimido todas las referencias al MT, ¿podría alguien distinguir de los grupos de raptados? Es tremendo lo que dice. O sea, él mismo saca la misma conclusión de lo que estamos hablando nosotros. La analogía que hay con las descripciones del DMT. El DMT creo que es el nexo en todo, a múltiples sensaciones, a espiritualidades, a realidades. Claro. Por eso la insistencia de exponer estos trabajos tan fascinantes de terceros y científicos es por algo muy simple. O sea, la dinámica de adopción no se puede comprobar científicamente porque no hay sensores que registren que los seres cuando atraviesan las paredes, llevan a la persona, la abducen, extraen la energía y la vuelven. No hay métodos científicos para que se pueda comprobar científicamente que los aliens secuestran. En ninguna parte hay pruebas científicas, de ninguno. Ni un trabajo de ninguna persona puede demostrarlo científicamente. Bueno, ¿por qué? Porque la ciencia todavía no está preparada para mensurar frecuencias y alternativas de otras realidades. Entonces, por el momento, quizás nos podemos llegar a adentrar con el tema del DMT o la propia hipnosis, que también no está avalada científicamente, por eso también hay que decirlo, no está avalada científicamente, no es un método científico de aprobación, pero lo han utilizado cientos de personas, cientos de hipnosis de todo el mundo, como John Mack, como Mauro Moretti, como Bud Copping, como David Jacobs, todos han utilizado la hipnosis, y Carla Turner, y han llegado a lo mismo. ¿Cómo puede ser que la hipnosis se diga de que se induce memorias falsas y todos dicen lo mismo? Pero en la representación de la toma de MT también dicen lo mismo. Y en la toma de MT no hay falsas memorias. Entonces, quizás los únicos recursos como hoy podemos obtener es la información que se extrae en las hipnosis y justamente estos trabajos científicos con sus métodos científicos por psiquiatras renombrados den la pauta de la existencia de las entidades alienígenas. Sí, lo curioso de lo que vos decís, Luciano, es justamente eso. ¿Por qué la obra de Strassman, las publicaciones y los años que hace que está en el tema Malanga, sean desconocidos para la mayoría de los que se interesan por estas cosas? ¿Por qué hay esos hilos invisibles a veces que ningunean o frenan o tapan el accionar de estos conocimientos? La censura estuvo presente en la antigüedad, ustedes lo comentaron, con la Inquisición y la Iglesia y el control, y estuvo desde siempre, incluso mucho antes de esa época, y sigue hoy en día. No es extraño de que cuando vos hablás de estas cosas y le decís
Corrado Malanga, la gente te mira como diciendo que es un grupo de cumbia. No saben quién es. Y tampoco saben de Strassman, a ver. Ni tampoco saben de John Mack. A ver, ¿por qué hay tanta coincidencia en estos tipos que realmente estaban acertados en la línea de investigación que estaban Carla haciendo? Evidentemente, Carla Turner, hay intereses creados, evidentemente no me cabe ninguna duda, de que estos conocimientos tienen que permanecer ocultos. Porque A no ver. nos beneficia. Pero Porque por eso te digo, John no Mack, nos a ver, beneficia. tiene una extraña muerte. A ver, todos los demás tuvieron extraños casos de cánceres. ¿Por qué? Es muy extraño, es muy extraño. Y que la obra no sea conocida, no sea divulgada, es aún más extraño. En la ufología, sobre todo. Porque Obviamente. porque estamos hablando de algo que viene de las universidades y publicados en los sitios internacionales donde se publican este tipo de estudios, que se encargan del tema, o por lo menos lo denuncian, y la ufología tendría que estar sumamente interesada en ver qué aporta la ciencia con respecto a estos temas, ¿no? Pero Lo que pasa es que la ufología, yo que estuve dentro de la ufología y ahora me siento afuera de la ufología, el gran anhelo del ufólogo es tener un contacto alienígena. ¿Sí? Un Comparte agenda. contacto y tener, es el contactismo y la bondad. Entonces cuando vos venís y le decís a un católico que Jesús no existe, y bueno, obviamente va a haber rechazo. El ufólogo no quiere saber nada con este tipo de agenda alienígena. Y más si hay una pata científica que podría demostrar la existencia de estos seres que son perversos. Obvio. La rechazan enérgicamente. Y sí, bueno, es una posición, está todo bien. Quería contar algo también, que en esta entrevista, este paper científico, también muchas experiencias de premoniciones del futuro. Estas entidades le hablaban sobre el futuro de la humanidad, sobre la destrucción de la humanidad, algo que nosotros ya conocemos perfectamente cuando estas entidades tratan de contactar y decir el tema este. Y habla mucho del futuro. Por eso yo creo que este paper científico, estos científicos se toparon con una situación, quizás como dice Gustavo, no se esperaban esto. Pero este paper tiene mucha connotación y está aceitado con nuestra dinámica de adopción. Por eso vuelvo a decirte que es muy importante esto. Yo la verdad que cuando lo vi, lo leí, no lo podía creer, sinceramente, que esto venga de gente de neurociencia, de psiquiatras, de universidades muy reconocidas, y que el DMT no es un psicoactivo alucinógeno, es algo que te lleva a una realidad más real que la realidad, sin dudas. Nos quedamos con una parte de la historia o una investigación. Y a mí me da la sensación de que nos contaron una parte de la historia. Nos contaron una parte de la historia, eso es real, chicos. Y en el interín, depende de quién haga el informe, tira para un lado o tira para el otro. Exactamente, sí, sin dudas. Hay muchos mecanismos en el medio, Pablito, que no se conocen. Es como que el DMT actúa ¿dónde? A ver, ¿y qué? ¿No hay un efecto adverso, colateral? ¿No interactúa con otra parte de otra glándula? ¿Lo genera realmente la glándula pineal, que es el tercer ojo famoso de los hindúes, de los egipcios? ¿Interactúa en otro lado? Yo cuando estudiaba neurología me di cuenta que en el final de resultados ningún neurólogo sabíamos nada. Tardamos años y todavía seguimos sin saber nada. Vos tocas el cerebro y tenés fácil 20, 30 años para ver si tenés puede pasar, un efecto colateral. Y no sé qué opinan ustedes, pero digo, ¿en cuántas cosas interactúa? Porque no son independientes. Sí, Mirá, sí, yo entiendo que es todo un misterio, pero lo que nosotros tratamos de dar a entender en este difusión desde la web es que cuando se habla de la adopción o cuando se habla de la hipnosis, cuando se habla de los reptiles, más de uno se rasgan las vestiduras, es comentario de fantochadas, de
de gente que son paranoicos, que no son reales, que no son serios, porque sabemos que es así. Por eso nosotros estamos fuera de la ufología. Pero este paper científico nos acerca a una realidad. Ese es el punto más importante. Está bien lo que decís, Jorge, con respecto a que uno puede la información direccionarla para algún lado conveniente. Eso es real, de hecho pasa, de hecho pasa, porque si yo, de todas las entidades que se ven en el informe, hablo del 5% que ven elfos, por ejemplo, yo Sí. lo estoy direccionando de alguna manera hacia la fantasía. Digo, bueno, ven elfos, ¿viste? Si yo claro, si yo no hablo de ese 39, 40 o más de 40% en el cual ven entidades similares a los que ven los que son abducidos, es lógico que yo de alguna manera lo estoy direccionando y eso es posible, es discutible y bueno, la base... Pablo, yo lo que quería aclararte, hasta que vuelva el audio de Gustavo, por más pruebas científicas que tengas, vos fijate que hay un programa de eludir este tipo de prueba empírica por parte de la gente que va a estar siempre negada, por más que sea profesional, por más que sea con altos estudios, quien no quiera ver este tipo de prueba empírica, de denominador común en toda la gente que tiene acceso a este contacto, no lo va a ver. Por más que haya 2.000 millones de casos, van a seguir negándolo y van a seguir diciendo que no tienen las pruebas a la vista. No, además uno puede hablar, opinar. Mira, yo voy a contar una breve... Yo estudié neurología, por ejemplo, ustedes saben, chicos, pero quería contar la anécdota por otra cosa. Yo estudié neurología, hice 3 años en investigación, a cambio de que cuando me recibí era neurólogo, ¿no? Bueno, no me recibí. ¿Quién sos para hablar? Nadie. Porque verdaderamente, si no tenés un título, no podés. Pero está mal. Porque hay gente que, si no, cuando fue Testud, ¿no? Si no me equivoco, Testud recursó 13 años y hoy todo el mundo estudia los libros de Testud. 13 años recursó. Yo como técnico radiólogo lo estudié, los libros de Testud de anatomía. Bueno, él nunca se recibió de médico. Fíjate. Entonces, ese tipo de cosas no da el derecho a que no haya conocimiento. El conocimiento parte por otro lado. La inteligencia no se mide por el número que tengas en el boletín, sino por la capacidad de resolver problemas o de interactuar o probar. Es que además, muchachos, la misma ciencia formal está censurando este tipo de conocimientos. O sea, por algo no se ahonda en el currículum de cada materia, de cada carrera. Sí, claro. Está censurado, porque ¿quiénes son los mismos dueños que aportan guita a los programas universitarios? Ya la van a poner como materia. Vos sabés que le falta mucho, tengo la esperanza de que pongan... ¿Qué título te va a dar de que vos realmente estás conectado con tu ser? O a la gente que tiene capacidades diferentes y superiores a las de una persona común, que tiene más de 5 sentidos habilitados. ¿Quién le va a dar un título de que tiene posibilidad de conexión con otros mundos? No existe. ¿Y por qué no existe? Porque no se ha instrumentado esto ni lo van a querer instrumentar. Hay un montón de fuerzas oscuras que están bloqueando el conocimiento para que la gente siga cada vez más ciega.